Me llamo Sofía, tengo 25 años y hasta hace poco pensaba que mi vida era una suerte de aventura constante. Me consideraba independiente, valiente y algo despreocupada, el tipo de persona que toma decisiones arriesgadas solo por el placer de enfrentar lo desconocido. Fue esa misma actitud la que me llevó a alquilar el apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar peculiar, de esos que parecen arrancados de una película de otra época. Techos altos, molduras desgastadas y un aire de encanto decadente que me conquistó desde el primer momento. El precio, mucho más bajo de lo que esperaba para una zona tan céntrica, también tuvo que ver. Quizás debí sospechar algo, pero entonces estaba demasiado emocionada por mudarme cerca del trabajo y empezar un nuevo capítulo de mi vida. La idea de hacer propio un espacio tan lleno de historia me llenaba de entusiasmo. A mis ojos, el apartamento era una promesa, una especie de lienzo en blanco donde podía pintar mi independencia. El primer día transcurrió sin incidentes. Me pasé horas desempacando cajas, acomodando mis cosas y explorando los rincones del apartamento. Noté que las paredes parecían tener un eco sutil, como si guardaran los suspiros de sus antiguos habitantes. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Mientras intentaba dormir, escuché lo que parecía un murmullo. Abrí los ojos y contuve la respiración. Un sonido tan tenue y a la vez tan claro, como si alguien estuviera hablándome desde el pasillo. Recorrí con la mirada el cuarto desde mi cama, pero todo estaba como lo había dejado. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no me abandonó hasta el amanecer. No pude evitar recordar las historias que había oído sobre los edificios antiguos, de cómo guardan energías residuales, pero descarté el pensamiento. Era demasiado absurdo, ¿verdad? Seguramente es el ruido de los vecinos, me dije para calmarme. Pero cuanto más me esforzaba en ignorarlo, más se clavaba en mi mente esa sensación de que no estaba sola. Había momentos en los que parecía que el aire mismo del apartamento se volvía más pesado, cargado de algo invisible pero palpable. Caminaba por el pasillo y sentía que algo o alguien me seguía, siempre fuera de mi campo visual. Las noches comenzaron a alargarse, no porque durmiera menos, sino porque cada minuto en la penumbra se sentía eterno, lleno de expectación y un miedo que apenas empezaba a germinar. La oscuridad del apartamento no era solo ausencia de luz, sino una presencia tangible que me envolvía, que me observaba. Con el paso de los días, las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. A veces, encontraba puertas entreabiertas que estaba segura de haber cerrado. Otras, los objetos parecían moverse de lugar. Una vez, al regresar del trabajo, mi colección de imanes en la nevera estaba dispuesta en una extraña forma espiral, como si alguien hubiera querido darme un mensaje. Intenté justificarlo todo: el cansancio, el estrés, mi mente jugando trucos. Incluso pensé en el sonámbulo que nunca había sido, pero cada explicación racional que intentaba darme sonaba más hueca que la anterior. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero no quería admitirlo. El miedo, aunque incipiente, era persistente. Se instaló en mi pecho, convirtiendo cada rincón de mi hogar en una amenaza latente. La verdad se volvió imposible de negar cuando encontré la caja. Estaba oculta en un rincón del ático, bajo una manta raída que olía a moho y polvo. La caja contenía fotos amarillentas, diarios y cartas. Me llamó la atención una serie de fotografías de una familia, un hombre y una mujer con 2 niños pequeños. Todos sonreían, pero sus ojos parecían tristes, como si llevaran el peso de algo oscuro. Una de las fotos tenía algo escrito al reverso: no pudieron irse. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al leer esas palabras, como si una sombra helada me hubiera envuelto. ¿Qué significaba eso? ¿No pudieron irse de dónde? La sensación de que había desenterrado algo que debía permanecer oculto comenzó a carcomerme. Al principio no entendí el significado de esa frase, pero al leer los diarios, la historia se desplegó frente a mí como un libro maldito. Esa familia había vivido en el apartamento hace más de 50 años. La madre murió primero, en lo que los diarios describían como un accidente doméstico. Poco después, el padre se quitó la vida, dejando a los niños solos. La tragedia no terminó ahí. Los niños desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Las palabras de las cartas parecían llenas de arrepentimiento y desesperación,
como si los miembros de la familia supieran que algo oscuro se cernía sobre ellos. Cada página de esos diarios estaba impregnada de una angustia que me resultaba casi tangible. Sentía como si, al leerlos, esa angustia también comenzara a infectarme, a impregnar el aire que respiraba. Las noches siguientes fueron un tormento. Los murmullos se hicieron más fuertes, más insistentes. Una vez, al despertar en mitad de la noche, vi sombras moviéndose por el techo de mi habitación. No eran sombras normales, tenían formas humanas, y algunas de ellas parecían de niños. Intenté convencerme de que era un sueño, pero las marcas de dedos en el polvo sobre mi tocador al día siguiente me confirmaron lo contrario. En una ocasión, sentí que alguien se sentaba en la cama junto a mí. La cama se hundió levemente y el terror me paralizó. No tuve el valor de abrir los ojos hasta que amaneció. El peso de aquella noche se quedó conmigo, un recordatorio constante de que no estaba sola. Cada vez más, sentía que la presencia en el apartamento se volvía consciente de mí, como si estuviera probando los límites de mi cordura. Un día, mientras revisaba de nuevo la caja de fotos, encontré algo que había pasado por alto, un papel doblado entre las páginas de uno de los diarios. Era un dibujo infantil, hecho con crayones. Representaba claramente el apartamento, pero había algo en el dibujo que me heló la sangre. Una figura negra y alargada, con ojos rojos, estaba en el centro de la sala, rodeada por lo que parecían ser los niños de la foto. Esa figura no era humana. Su silueta era demasiado distorsionada, como si desafiara las leyes de la forma y el espacio. Era como si el papel mismo hubiera absorbido una fracción de la oscuridad que atormentaba este lugar. Ese descubrimiento me llevó a buscar respuestas, pero cada intento solo profundizaba el misterio, y con él, mi miedo. Desde entonces, empecé a sentir que la presencia me seguía a todas partes. Los espejos reflejaban algo que no debería estar ahí. Mi sombra, deformada y alargada, se movía diferente a mí. Alguien me susurró mi nombre mientras lavaba los platos. Era una voz infantil, y estaba tan cerca que pude sentir su aliento frío en mi nuca. La sensación de ser vigilada se volvió constante. Incluso en los lugares más iluminados del apartamento, el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad invisible. Cada rincón del apartamento parecía observarme, como si las paredes mismas estuvieran vivas y conscientes de mi presencia. Ahora, escribo esto porque no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. He intentado irme, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Las puertas no se abren, las llaves desaparecen, y los murmullos se transforman en gritos de desesperación. No quieren que me vaya, no pueden dejarme ir. En más de una ocasión, he sentido manos invisibles sujetarme, frías y delgadas, como si los niños de las sombras no quisieran soltarme nunca. A veces pienso que yo también estoy atrapada, como ellos, como esa familia. Quizás, en cierto sentido, ya no pertenezco al mundo de los vivos. Me miro al espejo y no siempre reconozco mi reflejo. Hay algo en mis ojos que ha cambiado, algo que no puedo explicar. Es como si una parte de mí estuviera desapareciendo, consumida por la oscuridad que habita este lugar. Los murmullos ahora me llaman con una familiaridad que me aterra. Sofía, susurran, y siento que mi propio nombre se desmorona en su boca invisible. Me he vuelto parte de este lugar, de su historia. ¿Y si nunca debí haber venido aquí? ¿Y si ya es demasiado tarde para irme? Quizás mi historia no sea solo mía, sino una más en el ciclo interminable de tragedias que este apartamento ha devorado. Tal vez, pronto, alguien más encuentre mi fotografía en una vieja caja en el ático y lea estas palabras tratando de entender por qué yo tampoco pude irme. Ahora sé que este lugar no permite escapar. Yo ya no soy Sofía, sino otra sombra más atrapada entre sus paredes. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.